es muy activa. Y pues no hay cosa que se pueda comparar con su forma de ser, sencilla, cooperando con toda la gente. Siempre es muy entregada en sí para todo. Luz, alegría absoluta y amor. Muy buenas noches, bienvenidos, soy Alix Bauer y bueno, esta noche son 3 grandes privilegios los que tenemos. Primero, darles la bienvenida a esta nueva temporada que abrimos con la puerta grande a todo lo que da en una casa que es emblemática, histórica y que se podría hacer un programa única y exclusivamente de esta casa, que es la Casa del Indio Fernández, y con la señora, con la gran actriz, con la gran persona y con la gran mujer, Ofelia Medina. Muchas gracias. Bueno, ay, gracias, Alex. No, me he quedado sin palabras. No, muchas gracias, de verdad, es un honor para mí y para todos que nos reciben en su casa y este programa de tenerla con nosotros, porque yo siento que usted es palabras mayores desde muy joven. ¿Será? Yo creo que sí, o esa es la imagen que tenemos tanto de lo fuerte de su actuación, del compromiso y también con su vida personal. Siempre ha sido una mujer sumamente recta, con ideales y con propósitos que lleva a cabo. Pues qué bueno que esa es la impresión que tienes y bueno, cuando lo estabas diciendo, yo pensaba que tengo el privilegio de haber tenido muy buena educación. Tengo una mamá educadora, maestra además. Aprovecho para saludar a los maestros y decirles que estoy con ellos en la lucha. Y que además, por lo que sé, su mamá se negó a que usted y su hermana vieran la televisión. Y esto fue, digamos, el entremés a que entrara a todo su mundo artístico y que lo descubriera. Bueno, mi familia, mi papá se negó desde que estudiáramos danza, que fue lo que nosotros vivíamos en Yucatán, en Mérida, y cuando vinimos yo tenía la gran ilusión de estudiar en Bellas Artes, pero mi padre era un hombre, él sí ya murió hace mucho, era un hombre de una mentalidad muy práctica, que no entendía el arte. Él era un hombre de campo y de trabajo y así, y no tuvo educación artística. Pero mi madre sí. Entonces, él no entendía para qué queríamos estudiar ballet. Sí, ¿para qué les iba a servir? Sí. No tenía ninguna función como arar el campo o este tipo de cosas. Ajá. Y mi mamá sí insistió y estudiamos danza como una carrera en Bellas Artes y tengo el privilegio de haber estudiado en escuelas públicas gratuitas educación cuando la Secretaría de Educación Pública era admirable, ¿no? Y que las escuelas, estudié en la escuela primaria Cuauhtémoc, tuve maestras maravillosas a las que les debo todo y tal vez eso, que la gente cuando se educa, cuando tiene esas bases. A mí me tocó esa generación, de tener maestras de danza y de música y de arte y de escuela y todo excelentes. Entonces creo que uno toma el ejemplo y aprende, ¿verdad? Uh-huh. Y se ve con el hambre de seguir con más y de seguirlo haciendo. Claro. Desde un primer momento le gustó mucho toda la cuestión artística, la cuestión de baile, la cuestión de actuación. Sí. Y ahorita comentábamos antes de empezar a grabar que los proyectos quizá le escogen a usted. ¿Es así como empieza su carrera?
que le escogen La verdad, el sí. teatro? Sí, yo he tenido la pasión por el escenario desde que tengo uso de razón. Pero nada más por el escenario, no de todo lo demás que me costó mucho trabajo entender. Entonces, sí, de muy joven yo pues era una bailarina así apasionada y Alejandro Jodorowsky, tuve clases con él cuando tenía 11 años. Y entonces para mí fue natural ir pasando así y empezar en el teatro fue natural, como para mucha gente, bueno, qué sé yo, si tu familia es de médicos, pues es, claro. anda, o atletas, tú ya. No, yo para mí fue como desde niña y sí, mi primera película fue así, oye niña, ¿no quieres hacer esta película? Sí, claro, y al otro día ya era yo estelar y en la tele igual. Ofelia Guilvain me vio en una obra de teatro con Julio Castillo, le encantó, me dijo, ven a Televisa, yo voy a hablar con Emilio Azcárraga de ti. Y él me habló y me dijo, sí, te reciben. Y ese día me dieron el estelar de Lucía Sombra. ¡Qué maravilla! Yo no, y todavía como que lo dudaba, ¿no? Así como, híjole, ay, ¿de veras lo haré o no lo haré? ¿Medía las consecuencias de lo que eso podía No, traer? pero hasta pensé que podía distraer mi formación, porque era yo muy chamaca. Muy chiquita. Sí. Y entonces ya luego no se lo permitieron en su casa y tuvo que abandonar su casa a los 18 años. A los 17. Y bueno, ya le puse un año más. Ajá. Sí, pues porque no, mi papá no entendía. Que eso era lo que quería hacer. Y bueno, entonces uno sale a la vida impreparado y comete muchos errores, pero bueno, ahí se va uno formando, ¿no? Y desde ese momento en el que tomó la decisión, digamos, de dejar la casa de sus padres, es cuando siente que empieza a hacerse cargo y responsable de esta personalidad de Ofelia Medina. Nunca he sido consciente de ella, no. Bueno, últimamente nada más porque creo que uno con la vida se va haciendo cada vez peor. ¿Peor para qué? Entonces, para todo, ¿no? Las cualidades y los defectos se arrechan. Entonces, mis necedades y mis cosas creo que cada vez son peor. Y sí, mis hijos, mi gente cercana me dice, ya mamá, ya cambia. Pero ya ustedes deben de estar completamente acostumbrados a que tomó una decisión y va tras ella y tiene un objetivo y lo persigue. Sí. Y está convencida de eso. Sí, pero entro como en trance. Y eso, digo, a veces convivir con alguien que de pronto está en su... Sí. Y así, oye, sí, me abstraigo. Pero sin embargo también he escuchado a su hijo decir que es la mamá más divertida del mundo. ¿De veras? Sí. ¿Ah, sí? Sí, está grabado. Entonces, no se preocupe que él lo ha dicho, que es una mamá que festeja más la felicidad de su hijo que las responsabilidades y que comparte con él esos juegos. Bueno, sí, la verdad, con los hijos la vida también es tan generosa que bueno, cuando fuimos familia con Pedro Armendáriz, que era un ser maravilloso, y estando en esta casa también se acuerda uno de Pedro viejo. Y, sí, los hijos quisimos crecerlos sin imposiciones, sin restricciones. No es en libertad, pero en mayor descubrimiento. Y sí, pero últimamente me arrepiento. Sí, ya no puede arrepentirse además, porque ya está hecho y además sé que lo agradecen mucho porque es parte de esa... Es que debí haber sido la tía más enérgica. Sí.
¿Qué cosas siente que han cambiado, digamos, justo con la edad? Con que dice que tanto los aciertos o las virtudes y los defectos... Se hacen peor. Ajá, ¿en qué sentido? Creo que solo los defectos, las virtudes creo que no se hacen mejor. Bueno, pero porque usted parece ser una abogada muy fuerte con su persona, ¿no? Se juzga o se analiza mucho y entonces es fuerte con usted misma. Y sí, creo que uno de los defectos que también se van haciendo cada vez peores, sí, pocas veces estoy satisfecha con mi trabajo, con lo que hago, y no me gusta mucho verme, porque sí soy mi peor juez. No, mi mamá es mi peor. ¿Sí? Sí, a ella sí. Sí, ella sí. Y ella, bueno, siempre me ha ayudado y me ha apoyado. Y bueno, he sido muy privilegiada, no solo mi mamá, mi familia, mis amigas, todo el mundo me ayudan a poder navegar en la vida cotidiana y en mi trabajo poderme entregar, ¿no? Completamente. ¿De dónde surge este llamado interno en el 85 de hacer conjunto con sus amistades y la gente que tenía esta misma inquietud, esta fundación, de preocuparse por esta gente que bien usted dice está tan olvidada o mucha gente ni siquiera, o sea, desconoce que existen en estas comunidades tan remotas porque pues no es un lugar a donde se vaya a visitar y se estén pasando las noticias de estos pequeños comunidades? Pero bueno, lo que sucede es que si juntamos, bueno, nuestro país tiene 40 millones de personas que viven en la miseria. Y la mayoría de ellos son los pueblos indios de México. Y 40 millones de personas en la miseria. Probablemente tú no has estado en un lugar de miseria. Sí, quizá de pobreza, pero de todavía pobreza, hay un exacto, lugar. Claro, un 40 nivel. millones, Alex. Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos inmediatamente porque, pues como ven, hay muchísimas cosas de que platicar y más. Nos faltarían otros 3 o 4 programas, por lo menos para acercarnos un poco a la vida de Ofelia Medina. Regresamos. Fuimos a una comunidad y en esa época yo manejaba en la noche, entonces el vehículo se nos quedó descompuesto en una carretera, ya sabes, de estas de terracería que no hay manera de pasar y no había forma de echar a andar el coche y era la madrugada y entonces estábamos ahí y le digo, Ofelia, hay que caminar hacia. Y yo no, es que tenemos que ir. Bueno, ¿por qué me callas? No, es que estoy escuchando el silencio, a ver si no se escucha que viene algo o alguien. Dice, bueno, pues con más razón hay que caminar, pero fue muy gracioso porque no me dejaba hablar. Conocer los requerimientos nutrimentales esenciales para un adulto mayor es vital para la conservación de su buen estado de salud. Al respecto, nos habla la nutrióloga Sofía Martínez. Los requerimientos se calculan de manera individual, aunque hay ciertas recomendaciones en donde se proclama que el consumo de proteína, por ejemplo, permanezca entre 0.8 y 1.2 gramos por kilogramo de peso que se tiene. En cuanto al consumo de grasas y en cuanto al consumo de azúcares o de hidratos de carbono, se proclama también que siga siendo la cantidad sugerida para la población en general. Pues estamos aquí de vuelta y seguimos platicando con la señora Ofelia Medina, que es de verdad un placer. Y yo me voy a callar rápidamente la boca para que nos siga contando, porque sí soy mucho así de hablar. ¿Qué le dejó este vivir tantos años fuera con estas poblaciones, con estas comunidades? No me he aislado. Hoy día sigo trabajando en las comunidades. Pero va y viene. Voy y vengo. Durante los primeros años de la rebelión zapatista sí me quedé en Chiapas, pero siempre tuve el contacto y bueno, es que también hoy día
creo que cuando empezó la rebelión zapatista no había internet. No, claro, no había ese tipo de comunicación que es no, más y fácil. el teléfono era imposible, o sea, sí de veras ibas a una comunidad y quedabas aislado. Pero hoy día ya hay más comunicación. ¿Y qué me deja? Bueno, me deja el seguir trabajando, eso no ha terminado. El trabajo que hacemos hoy día en el fideicomiso es un trabajo consecuencia de estos 26 años y hoy día estamos en la recuperación del amaranto para la dieta diaria que le invito a tus televidentes a que rompamos esta cadena de enfermedad y vicio que es la comida chatarra. Claro, teniendo tantas delicias además y el naturales. El amaranto es originario de México y es hoy día el alimento considerado lo más maravilloso, lo más caro que hay en el mercado. Claro. Y si tú comes maíz, frijol y amaranto, comes proteína y natural y sano, sí. Los niños indígenas que tienen una dieta de su milpa, de lo natural, están sanos, son inteligentísimos. En cambio, nuestros pobres niños intoxicados, con sobrepeso, abotargados, lentos, y todos sus cuerpos están en pausa, como aletargados. Y sin energía. Tú ves un niño indígena bajar un cerro, ¿verdad? No, claro, sí, no, bueno, sí. Sí. Y fuertes. Sí. Y la alimentación, y estos nuestros pobres niños, no pueden caminar dos cuadras rápido. Sí. Y es consecuencia de esta estupidez en la que vivimos y estamos en eso, en la recuperación del amaranto. Trabajo en eso paralelamente a mi trabajo de actriz y no veo diferencia. O sea, yo soy esta que ves aquí, me puedo estar parada en un escenario o puedo mañana irme a las montañas de Guerrero o a donde... ¿Y sigues siendo la misma persona? Pues sí. ¿No cambia arriba de un escenario que abajo? Bueno, sí. Bueno, depende del personaje, ¿no? Bueno, pero exacto, quiero decir, no, sí. Pero usted... Ahorita estoy haciendo un personaje que se parece mucho a mí. Ajá. Es raro, porque casi nunca... Sí, es raro. Pero este personaje que hago ahora en Mamá por Siempre es bastante como yo soy mamá. Ajá. Sí, así, ay, terrible, una lata. Es la mejor, es la más crítica. ¿Cómo escogió primero esta obra? Cuando es este proyecto, cuando nos deleita con su presencia y de qué trata? Esta obra también me escogió a mí. Ajá. Desde que se iba a montar la primera vez, el productor, que se llama Sergio Gabriel, que es un hombre muy joven, pero muy entusiasta productor, me llamó, pero yo estaba en otro proyecto. Y después ahora, la actriz que lo hizo tuvo que irse a otro proyecto y me volvió a llamar. Y yo dije, bueno, sí, estas semanas lo hago. Porque lo fui a ver y me conmovió. Es una obra muy sencilla, muy simple y muy... emotiva, sí, porque es la relación de una madre con un hijo especial, un hijo sensible al que ella fuerza a ser amante de la literatura. Se pelean así por cosas literarias como si fuera por... Sí, lo que van a respirar en la noche, sí, o lo que de qué van a vivir mañana. Y esta historia sucede en los años 60. Empieza la historia, el niño tiene 11 años y la mamá
es en los años 60, y es autobiográfica del autor que se llama Michel Tremblay, que hoy día es el escritor de temas gay más importante de Norteamérica. Él es canadiense y es uno de los precursores de la dramaturgia y literatura que aborda los temas gays. homosexuales. Ajá. Entonces, él es un chico homosexual al que su madre en los años 60, aunque ella no es una mujer, dijéramos... intelectual y leída. Lee mucho por pasión, pero es una mujer de clase media común que lava la ropa y plancha y tiene la sabiduría de apoyar a su hijo, a hacerlo fuerte, a que sobreviva como lo que es. Aunque digo, hoy día es difícil. A las madres supongo, digo que no es, hoy día es mucho más común que en los años 60. Claro. En los años 60, cuando yo era jovencita, mi papá, bueno, no permitía que entraran a mi casa muchachos con el pelo largo. Sí, estaba mal, claro. Sí, decían palabras horribles, que son maricones, ¿no? Sí. Cosas así. Ay, había mucha, digo, no había conocimiento. Había miedo. Y cerradez. Y miedo a tu propia sexualidad. Porque la sexualidad humana es infinita, es abierta. Tratar uno de limitar. A mí solo me gustan estos así y así. Y además te tienen que gustar también a ti esos, ¿no? Esos del cuadrito. Sí. Ajá. Y entonces es de los años 60, ¿y cuánto tiempo transcurre? Transcurre desde que el niño tiene 11 años hasta que tiene 35. Y lo hace Manuel Ojeda, que es un actor maravilloso y un compañero maravilloso. Y él, sin salir de escena, se transforma en un niño de 11 años. Y yo soy la mamá que, bueno, lo vengo atrás. Entonces se parece mucho a como yo a veces educó a sus hijos. A veces. Habría que preguntarles a ellos. ¿Qué les hacía a sus hijos que ven tanta similitud con este personaje? ¿Cuál era su motor? ¿Cómo los inspiraba? ¿Cómo quería que fueran? Bueno, eso por ejemplo, es ese afán de que un joven, una joven mente no se embote en hoy día en una cosita de aquí está el mundo, aquí, ¿no? En cambio, el mundo, si es tu imaginación en la lectura, ¿no? Yo de niña escondía, leía con una linterna, así me ponía las cobijas y leía porque era como vicio, como una pasión erótica, así. Y claro, luego empecé a leer libros, de ¿qué te digo? A los 14 años leí Emilio Solá, Naná. Uy, sí, no. sí, bastante. Pero eso era un mundo era un deleite, fantástico, claro. Un mundo privado, ¿no? Y en la literatura tú puedes crecer, imaginarte, ¿no? Y en eso a mis hijos hacerlos leer, así que creo que muchas veces los niños no queremos lo que los papás hacen, ¿verdad? Y mis hijos no querían ir al teatro. Claro, ¿no? porque además ahí ¿no? Ese es parte de lo que se está robando a mi mamá, quizá. Sí. Ajá. ¿No? Y bueno, acompáñame a la filmación. ¡Ay, no! Sí, no hay otra cosa que hacer. Porque cuando todos los demás niños del mundo querrían correr a una filmación. Exacto. Sí. No, ay, no, jefe, es muy temprano. Sí, no. Qué flojera. Vamos a estar ahí otra vez durante horas en el set. Sí. Ajá. Y entonces sí siente cierta similitud con este personaje. Que cuéntenos cuándo empieza, por cuánto tiempo va a estar y en qué teatro. Estamos ya desde el 30 de junio en el Teatro Wilberto Cantón, que es un teatro muy práctico. Está en la colonia San José Insurgentes, en la calle de José María Velasco, a
2 cuadras de Insurgentes, o sea, está Muy bien céntrico y muy fácil para llegar. Muy bien comunicado. Y es un teatro muy amoroso, muy amable. Y estamos jueves, viernes, sábados y domingos. Vean la cartelera y ahí tienen todos los esperemos horarios. que Sí. puedan, váyanse con tiempo porque ya saben que nuestra ciudad es un verdadero caos y la van a disfrutar y la muchísimo, van a disfrutar seguramente. muchísimo. ¿Cuáles son los motores de vida, además del trabajo, para todos los días, para Ofelia Medina levantarse y seguir activa? Meditar y agradecer antes, porque si solo viviera el momento que estamos viviendo, la tragedia de nuestra situación hoy día, me duele tanto el corazón Sería una angustia. que todos los días despierto con dolor de corazón por tanta miseria, por tanto dolor, por tanta gente que está en la calle, que no tiene que comer, que nadie... Entonces, primero medito y medito mucho tiempo y doy gracias de mi grandísimo privilegio, de todo. Y entonces todo es maravilloso. Digo, tengo trabajo, tengo familia, tengo muchos problemas, pero tengo... También toda la parte que equilibra la balanza con fuerza, con ganas. Y doy gracias por mi dolor. Doy gracias por ser una persona a la que le duele la vida. Porque si no sería y me sentiría un rábano, ¿verdad? Porque Estar entonces tiene viviendo conciencia, lo que estamos claro. viviendo y que no te duela. Me duele, me amo, respeto mi dolor y también También lo agradece. También. Pues bueno, les digo, se nos acaba el tiempo y sería insuficiente, el que sea que nos regalaran sería insuficiente para seguir platicando con la señora Medina, que además es un gusto, es un Y deleite. contigo, qué Muchas buena, gracias. Muchas gracias. Sí, te felicito. Muchas gracias. Me encanta cómo preguntas y todo lo que sabes. Qué Muchas bueno, gracias, ¿verdad? muchas gracias y espero que sigan los regalos de su parte para nosotros porque siempre que aparece, que está en cámaras o en su vida personal, es una inspiración para todos. Pues, Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Esto son Palabras Mayores.